En Radio El Conquistador de Temuco y su red regional a continuación, Hablemos de Campo. Un espacio para conocer e informarse de todo el acontecer agrícola y gremial del sur de Chile. Una presentación especial de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO. Bienvenidos. Mi banderita chilena, banderita tricolor. Como cada viernes, Hablemos de Campo, una gentil presentación de SOFO. Ya hemos estado durante los últimos minutos junto a Andreas Quebris, quien es el secretario ejecutivo de SOFO, conversando de las novedades que hoy día precisamente traemos al programa y que seguramente a usted le van a interesar. Como siempre, la temática está vinculada a lo que tiene que ver con el campo, lógicamente. Y en este caso vamos a hablar del Plan de Seguridad Agroalimentaria. ¿Cómo está, Andreas? Bienvenido al Conquistador una vez más. Hola. Muy bien acá y sí, también contento nuevamente. Siempre este programa creo que ha sido muy grato y muy bueno también la posibilidad de continuar con él todos los viernes. Ya hemos visto a través de los medios, se ha difundido que está operativa una nueva versión del denominado Plan de Seguridad Agroalimentaria. Hay mucha gente que ha escuchado pero no sabe de qué se trata porque esto partió el año pasado recién, si no me equivoco. No, partió ya hasta la 4ª temporada. Pero se ha publicitado por tal vez menos, obvias, claro. Es algo que viene quizás en un crescendo. Sí, yo creo que, interesante intentar explicar esto, porque tal vez es lamentable, pero que tuvimos que llegar a esto, que efectivamente se ha tenido que desarrollar o trabajar un plan. Lamentable, pero necesario, digamos. Lamentable, pero muy necesario, sin ninguna duda, y a propósito, evidentemente, de situaciones muy particulares de la Araucanía, ¿no es cierto? La seguridad pública, prácticamente, ¿no es cierto?, en el mundo rural. Estamos hablando de un plan diseñado especialmente para el mundo rural y diseñado con el objeto de poder prevenir, básicamente, la ocurrencia de atentados, extorsiones, amenazas, durante el periodo de cosecha. Hay que comprender que los agricultores estamos todo el año trabajando para este periodo. Entonces, todo lo que se hace en la agricultura es pensado, estamos pensando aquí esencialmente, ¿no es cierto?, en lo que son cultivos anuales, pensando en los cereales, trigo, avena, el raps, ¿no es cierto?, triticale, el lupino. ¿No es cierto?, que lo sembramos en abril, mayo pasado, lo cuidamos durante todo el año para poder cosechar ahora eso. Y ahí habíamos visto, ¿no es cierto?, años pasados, ocurrencias de hechos delictuales que iban creciendo, que iban aumentando, ¿no es cierto?, básicamente extorsiones, amenazas, en un momento, y para poder abordar esa materia, esa temática, ya hace 4 años atrás, se empezó a trabajar junto con el Ministerio del Interior, por supuesto. Aquí, ¿no es cierto?, la autoridad política es la que es responsable de la seguridad pública. El Ministerio del Interior, más Carabineros, evidentemente, ha desarrollado un plan para poder prevenir lo que ya señalé, la ocurrencia de hecho. Y eso lo hemos desarrollado, ahora estamos implementando nuevamente. Se trata de concentrar, focalizar algunos recursos de fuerzas públicas, digamos, durante este periodo de 60 días, planteándolo como fácil desde enero y febrero, básicamente, que es cuando cosechamos los cereales aquí en la Araucanía. ¿Y cuál ha sido la experiencia, particularmente de lo ocurrido el año pasado, por ejemplo? Yo creo que ha sido muy buena, Nunca probablemente vamos a llegar a la ocurrencia de hechos cero, pero sí se ha tenido capacidad para poder abordar algunas situaciones. Se ha tenido también, evidentemente, el apoyo permanente y de recursos de Carabineros. Acá también, Carlos, hay un tema que uno se entera de lo que ocurre, no de lo que no ocurre. Es como evidente, las noticias parten desde un hecho, ¿no es cierto?, negativo. Cuando ese hecho negativo se logra evitar o se logra disminuir o bloquear de cierta forma, digamos, claro, el hecho como tal no ocurre. Entonces, por eso es que este es un trabajo básicamente preventivo. Ha sido buena la experiencia, se logra acompañar a algunos agricultores o productores que están con dificultades y que se dan cuenta que han tenido, y ahí ellos activan este plan a través de una llamada por teléfono, y se activa toda un conjunto de procedimientos para atender esa situación.
Bueno, probablemente más de alguna persona podría pensar si se justifica, si amerita distraer recursos policiales o militares para atender estas necesidades, pero tal vez la gente también sabe que es necesario estar muy atentos porque me imagino yo, para ese agricultor, después de tantos meses de trabajo, ver que esa probable cosecha no va a llegar a ninguna parte porque fue fruto de un atentado, ¿verdad? Claro, un atentado, una extorsión con uso de fuego, incendio. Yo creo que, Carlos, esto es un plan cuadrante, pero hecho como para toda la región y el mundo rural, esencialmente. Se entra, por ejemplo, también hemos tenido lamentables casos, incluso, ¿no es cierto?, con un conductor de camión fallecido. También debemos darle protección al transporte. Aproximadamente hemos estimado que son del orden de 600, 700 camiones que están diariamente solamente transportando grano, ¿ya? Entonces hay mucho movimiento también por caminos, ¿no es cierto?, laterales, rurales, ramales, para llegar a Ruta 5. Entonces también se busca, en la medida que vamos, como la cosecha se mueve, a ver, para que se entienda un poco, hoy día está iniciándose la cosecha en la zona de Coyipulli y Traiguén, ¿ya? Lo que es, por ejemplo, las comunas de Cautín están todavía muy verdes, estamos muy atrasados. Entonces, a eso me refiero, que se va moviendo, la cosecha viene de norte hacia sur. Y eso nos permite entonces ir haciendo esta especie de planes cuadrantes, como dije, focalizar en algunas zonas mayores recursos, o algunos, ni siquiera mucho más recursos, pero algunos recursos, y que estén atentos para atender situaciones más complicadas. Sabemos también donde hay algunas zonas o algunos agricultores que han tenido algunas dificultades con sus vecinos o con gente, digamos, durante el año. Entonces uno sabe dónde ir focalizando en este trabajo, pero insisto que básicamente este es un trabajo de Carabineros y del Ministerio de Interior, y el que ahora, a propósito del estado de excepción, ¿no es cierto?, claro, también se cuenta con el apoyo muy importante, en este caso, ¿no es cierto?, de la Jefatura de la Defensa Nacional, que en el caso nuestro acá en la Araucanía corresponde al Ejército. Como cada viernes estamos hablando de campo, hoy estamos abordando el Plan de Seguridad Agroalimentaria junto a Andreas Quebris, secretario ejecutivo de SOFO. ¿Cómo se accede a este plan? ¿Quiénes pueden participar? ¿Solamente los que están organizados en entidades, digamos, mayores o para quiénes? Qué buena pregunta, Carlos, y muy necesaria. Todos, aquí pueden participar todos. Es básicamente eso. Hay un teléfono que se los voy a dar inmediatamente, que es un fono que hemos denominado SOFO Cosecha, que es el más 569 8299 2300. Repito, más 569-8299-2300, que es un teléfono de la SOFO, en que nosotros canalizamos que está 24 horas atendiendo, disponible, digamos, para recibir llamadas, para personas que se quieran adherir o activar esto. ¿Qué es lo que decimos cuando uno adhiere o activa? Básicamente lo que para nosotros, desde la mirada de este plan cuadrante, de este plan, importante saber que en ese sector se ha iniciado una cosecha. Normalmente por cada llamado que nosotros recibimos o personas que nos dicen, mira, efectivamente yo he iniciado mi cosecha, estimamos que por lo menos hay más de 10, 20 otros agricultores que también están iniciando la cosecha en ese sector. Eso es lo importante. Por eso que este es un plan cuadrante, creo que es un término quizás más fácil de comprender, ¿no es cierto?, donde entonces uno sabe, ahí está iniciándose la cosecha en este momento, o hay cosecha en este momento. Tú mencionabas el tema de camiones y conductores, y a mí se me viene la pregunta enseguida para que la gente también lo entienda. Aquí hay toda una cadena humana, digamos, de trabajo al servicio de lo que es la producción agroalimentaria. A propósito de que alguien ya me diga, yo inicio hoy día o voy a iniciar la cosecha en un par de horas más, ahí hay todo un grupo de gente que está involucrado, que es una fuente laboral, que están a la expectativa. Hay familias finalmente que están vinculadas a esto, ¿no? Sin ninguna duda, y comienza, tal vez, claro, el agricultor es el, comillas, más conocido, porque sabemos que está ahí, pero también comienza con la máquina que viene a cosechar, es una prestación de servicio. En la mayoría de los casos no es de propiedad del agricultor, sino que a veces son personas cercanas, comillas, del barrio, pero también vienen de afuera, vienen de la zona central y vienen recorriendo justamente acompañando las cosechas de norte a sur, y están hoy día quizás terminando de trillar en Chillán, Mulchen, y se empiezan a trasladar para acá. Entonces también está ese grupo
están los camiones y finalmente también el agricultor con todos los colaboradores y los trabajadores y las familias, como tú bien señalas. Bueno, esos antecedentes también me llevan a pensar lo que muchas veces también se dice, que claramente la gente que está alrededor, los vecinos de quienes resultan afectados fundamentalmente, también de una u otra manera son dañados. Por lo tanto, aquí el análisis que se hace probablemente desde el área de inteligencia del gobierno tiene relación con quiénes son efectivamente los que están al frente liderando este tipo de acciones. Sin ninguna duda, lo que hemos señalado muchas veces y lo hemos conversado antes, acá lo que se irradia con un hecho de violencia en un predio afecta mucho más que solamente el daño pecuniario a ese agricultor, porque es todo un sector, todo un barrio, digamos, que se ve afectado por esta inseguridad, por este hecho de violencia. Eso es lo que, y nuevamente aquí de vuelta al plan de seguridad agroalimentaria, la idea es justamente poder prevenir la ocurrencia de hechos delictuales. Y en materia de denuncias por amenazas que pueden recibir los agricultores, ¿cuál es el mecanismo que se articula precisamente para poder gestionar esto? Sí, también es una pregunta muy interesante, justamente la denuncia. Lo que no se denuncia no existe. Es imposible, digamos, poder activar un sistema policial, un sistema judicial, un sistema persecutorio, finalmente, si no hay una denuncia. Sí, invitamos siempre a todos a que deben hacer una denuncia, ya sea por el delito que sea, amenaza, por incendio, por lo que sea, robo, usurpaciones, se deben hacer las denuncias. Las denuncias es la única forma en cómo efectivamente se logra hacer visible algunos de estos hechos delictuales. Muy bien. Las 10:47 estamos hablando de campo con Andreas Quebrich y como siempre lo invitamos a compartir un poco de música y vamos a ir después en la parte final del programa con algunas preguntas que nos han llegado, que nos hacen los auditores. Fundamentalmente en la jornada de ayer estuvimos hablando de esto del plan de seguridad alimentaria, adelantándonos a las dudas que pueda tener usted aquí en El Conquistador en este nuevo día. Las 10:51 seguimos hablando de campo a esta hora aquí en El Conquistador. Estamos con Andreas Quebrich, secretario ejecutivo de la Sociedad de Fomento Agrícola, y estamos hablando del plan de seguridad agroalimentaria. Una pregunta que nos hacen los auditores es de qué manera es posible lograr un avance en nuestra zona para que los indicadores de violencia rural puedan disminuir, Andreas. Yo creo que algunos avances ya han ido ocurriendo. Pienso solamente, como ya lo señalamos antes, este plan es construido en conjunto, evidentemente, con el Ejecutivo, con el Ministerio del Interior, en este caso, ¿no es cierto?, a través del delegado presidencial, más Carabineros, PDI, Ejército, es justamente involucrando también el otro poder, que es el legislativo. Y ahí es donde tenemos la ley de robo de madera el año pasado que se puso en marcha, que también ha ayudado mucho a bajar, lo que estamos hablando, los índices de violencia rural. La nueva ley de usurpaciones también ha ayudado, ha tenido yo creo que buenos resultados, al menos la corta aplicación que tenemos de eso. Y faltan 1 o 2 cuerpos legales más que se están discutiendo, que es la nueva ley antiterrorista, que yo creo que existe convicción en muchos sectores de que se necesita avanzar también en fortalecer ese cuerpo legal, digamos, y probablemente algunas otras más con uso de armas de fuego y cosas que creo que son cosas un poquito más técnicas, más específicas, pero que también creo que el país, lo que uno va escuchando, enterándose, estamos con un poquito al debe en eso. Bueno, hemos visto en los últimos días que han venido personeros de gobierno importantes a la zona para, no sé si publicitar evidentemente, pero lo concreto es que se han entregado vehículos con características bien particulares, con altos niveles de blindaje, en fin, que también esto ayuda, contribuye para que las policías y también los efectivos militares puedan desarrollar su trabajo como corresponde, digamos, y ir a cumplirlo como con ciertos resguardos, porque al principio ir en una camioneta y enfrentarse a un arma automática, digamos, no tenía ninguna gracia, eso era el riesgo completo. Claro. Efectivamente, por eso digo que también tal vez en esto de uso, acceso a las armas de fuego, hemos escuchado mucho de armas que ingresan como no es fogueo, pero son armas y después se modifican acá, son modificadas y sirven para disparar. Entonces, sí, efectivamente también en esa área, como en el blindaje, los recursos, los elementos para Carabineros, porque Carabineros también debe actuar en forma
relativamente segura. No hay duda que ellos se exponen mucho y se agradece evidentemente la permanente intervención y la actitud de ellos, pero también deben tener buenos vehículos y poder bien acceder. Ahora, recordemos que todo esto también en el caso nuestro ocurre en el mundo rural, donde son caminos de tierra, son caminos con hoyos, entonces también el desgaste, el deterioro de los vehículos es probablemente muchísimo mayor que estar patrullando, digamos, la zona, una ciudad con caminos asfaltados. Son otras las características, evidentemente. Estamos comenzando un nuevo año y claramente me imagino que hay desafíos que están en carpeta que hay que afrontar para este año. Particularmente dos elementos que yo creo que van de la mano. ¿Cómo se trabaja en el ámbito de la paz regional y versus el progreso de nuestra región? A ver, los desafíos, que bueno, otra pregunta bastante interesante, porque lo primero, en temas de violencia, los desafíos es para la autoridad. Acá los agricultores no nos dedicamos a la seguridad pública, eso hay que volver a recordar, digamos, nosotros, claro, estamos apoyando, trabajamos, hacemos cosas, pero esencialmente lo que es la seguridad pública es de resorte principal, ¿no es cierto?, del Ejecutivo, y por eso que el país también dispone de algunas fuerzas, o del monopolio de la fuerza, señalan algunos, ¿no es cierto?, del uso de las armas, etcétera. Entonces, primero es un gran desafío, lo acompañamos, pero el desafío, yo creo, primero es evidentemente de la autoridad, y ya hemos escuchado recientemente también, no más solamente al delegado, haciendo, yo creo, declaraciones bastante claras al respecto. Y la producción, claro, cómo logramos también producir en este ambiente, bueno, ese es el desafío del sector agrícola. Los agricultores somos, yo creo que por características resilientes, somos también muy optimistas y hemos estado permanentemente, digamos, poniendo muchas fuerzas para seguir cumpliendo nuestra labor en la sociedad, en la comunidad, y que es evidentemente producir los alimentos. Bueno, aquí hay una pregunta que ya en cierta manera se ha respondido, pero de todas maneras la hacen los auditores en términos de cómo evalúa el gremio, el sector agrícola fundamentalmente, el accionar de las policías para mantener la paz en la Araucanía, porque recordemos que lo que ellos hacen hoy en día habitualmente no lo hacían antes, entonces es como un mundo nuevo, una experiencia nueva que se ha ido abordando, digamos, con una planificación y probablemente con la experiencia que le han entregado los propios afectados en esto, ¿no? Sí, efectivamente, muchas veces los propios afectados conocen mucho mejor el sector y la zona que funcionarios que están destinados, a veces también vienen, ¿no es cierto?, cambian las destinaciones, etcétera. Entonces, sí, ahí yo creo que el apoyo ha sido permanente y también ¿cómo decirlo?, la ampliación de recursos. Yo creo que hay más recursos tecnológicos también disponibles, que yo creo que es verdaderamente importante. O sea, hoy día el mundo está evolucionando, ha evolucionado a usar mucha tecnología, y eso también en este caso de repente ha sido un poco lento tal vez, pero se ha ido implementando cada día no solamente nuevos vehículos, también más equipamiento en drones, capacidad y posibilidad de hacer seguimiento, digamos, con ese tipo de también herramientas. Y con la conectividad, que también a veces necesitamos tener conectividad, internet, etcétera, para poder utilizar al máximo toda esta tecnología. Entonces yo tengo la impresión, o siento, que efectivamente ha habido un avance muy importante en también apoyar tecnológicamente y con recursos justamente las fuerzas policiales, en este caso Carabineros y la PDI. Bueno, con todo lo que hemos hablado hoy día, y con esto vamos terminando, hay una pregunta que probablemente va a resumir todo, ¿no?, que dice relación de cómo se logra llegar a la producción anual de épocas anteriores, entendiendo que hemos ido a una baja que tiene que ver con todo lo que hemos hablado, con situaciones climáticas, con las situaciones que tienen que ver con las amenazas, con todo lo que tiene que ver con el daño que se le ha provocado al mundo campesino, al mundo rural. ¿Cómo mejoramos las condiciones para producir, seguir produciendo y ser optimistas además? Tratando de responder en simple y en rápido, tal vez una pregunta tan no sé si compleja, pero de tantos otros elementos. Yo creo que lo primero es que la globalización, cuando ocurre ya hace varios años atrás, evidentemente permite que el país, la población accedamos
a muchos elementos, refrigeradores, autos, no sé, se me ocurre, digamos, cosas importadas que salía caras producirlas en el país, accedemos, pero también ocurre esto que empieza a acceder producción agrícola o alimentaria de afuera, de otros países que son un poquito más competitivos, que quizás tienen ventajas competitivas como la nuestra, y dicho ello, así, en realidad Chile empezó a importar alimentos desde hace bastante tiempo, ya por lo menos 30 años, 20, 30 años, desde los años 80, 90, cuando fue esta apertura. Entonces, eso significó que el sector agrícola tenía que ceder, fuimos cediendo espacio, entraron rubros nuevos, entramos con otras cosas donde éramos más competitivos, la fruta, etcétera, y así fue moviéndose esto. La realidad es que hoy día, en el caso de los cereales o el trigo particularmente, ya hace por lo menos unos 15, 20 años atrás, estamos importando casi el 50% del trigo viene de afuera. ¿Cómo llegar a la pregunta, para no esquivarla, pero cómo llegamos a las cifras de antaño? Yo creo que es muy difícil o prácticamente imposible. Volver a tener esa gran producción, las capacidades probablemente existen, pero desde el punto de vista de la capacidad de recursos humanos, pero nuestro recurso suelo es muy limitado y ya hay suelo que salió del circuito productivo. Por un lado, está dando respuesta a temas habitacionales, que también es un tema que se ha conversado antes, ha avanzado lo forestal, y también han avanzado realmente los frutales, en zonas donde había riego. Hoy día que se hacía trigo hace 10 años atrás, hoy día hay un frutal, un avellano europeo, un arándano, una cereza, tratando también de acomodarse en este tema de la globalización, y tratando de buscar dónde puedo tener ventajas competitivas para poder entrar en este circuito mundial que nos abrió la globalización. Y quizás la buena noticia es eso, que paralelamente sí, junto con la reducción de superficie y los avances tecnológicos, que también nos referíamos recién a propósito, ¿no es cierto?, de los cuerpos policiales, también había avances tecnológicos en el mundo agrícola, y eso ha permitido que nuestros rendimientos han ido al alza. Entonces, dicho de alguna forma, también la producción o la productividad ha aumentado en los últimos años, y eso viene a responder un poco o contrarrestar algo en esta disminución de superficie. Pero es claro que hay una superficie que ya no la vamos a poder recuperar, que fue agrícola, que hoy día está cubierta a veces por ciudades. Estoy pensando solamente también en Santiago, la salida Quilín, hay un tremendo complejo hoy día habitacional ahí que eran en algún momento los mejores, o son los mejores suelos de Chile, pero están cubiertos con cemento. Entonces, recuperar eso eso es imposible. Lo que podemos hacer es contrarrestar a veces con aumento de producción por rendimiento y siendo simplemente más eficiente y siempre con el ánimo, evidentemente, de dar respuesta a la población, que es la que necesita los alimentos. Muy bien, bueno, si a usted le ha gustado el tema hoy día, si es primera vez que se encuentra con Hablemos de Campo, todos los viernes entre las 10:30 y las 11 de la mañana nos reunimos aquí con Sofo para poder conversar de temas que tienen que ver con el gremio, pero también con la cosa habitual, normal, que a usted como ciudadano le interesa. Andrea, ya estamos en el tiempo, 11 de la mañana con 2 minutos, nos vamos a reencontrar, Dios mediante, el próximo viernes aquí en El Conquistador. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y sí, por supuesto. Muy buen día. Hacemos un alto y volvemos con este nuevo día aquí al Conquistador. El acontecer gremial y los más destacados de la agricultura del sur de Chile han sido parte de la mañana en El Conquistador de Temuco y su red regional. Hablemos de Campo, una gentil invitación de la Sociedad de Fomento Agrícola Sofo. Tricolor, mi banderita chilena, banderita.